Usted no me cree cuando yo le digo cafecito, es cafecito, hay cafecito. Es que uno está acostumbrado a la ficción de los medios, pero cuando ve que esa ficción se materializa y se concretiza, siempre es una grata sorpresa. Bien, le cuento a la audiencia, a nuestros oyentes, en vivo o en desvivo, Obvio. que este ciclo, lo que podemos llamar hoy el cafecito, ha nacido junto a quien tengo aquí a mi lado hace algunos años en las mañanas de la radiográfica. La realidad es que teníamos una media hora, 40 minutos, ¿Todo va a contar? sin producción en algunos días y dijimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, llamemos gente, porque era amigos, Sí. compañeros, conocidos, músicos, lo que surgiera y charlemos de lo que surja. Algunas habrán sido, como lo vienen conociendo de a poco, más coyunturales y del tema político del día específico, y otras era hablar de las empanadas que hacía los domingos y qué música les gustaba. Sí. Y un poco ese espíritu tratamos de, con más tiempo, volver a insertar aquí en este espacio. Mario Sadras, gracias por estar aquí. Al No te voy a decir contrario. por venir, pero No, no, sí ya por estábamos. estar. Virus y subí. ¿Cómo Sí, está sí. Mario? Con frío. Bien. No, ahora hoy Hoy a bien. la tarde está más lindo. Al haber tanta gente, el calor humano aquí hace que el frío. Me acuerdo de esos cafecitos uno con Recalde, Héctor Recalde. con Héctor Recalde, Claro. en el que Donde, sí, contó que hacía patín artístico y bailaba tango en patines. sí. No pude Toma. desde ese día borrarme la imagen del ex diputado, Ujú. ministro, eh, en calzas bailando con patines Sí. tango. No sé por qué lo imagino, Me veo en la lo obligación registro de así. invitarlo nuevamente a Héctor Pedro Recalde Sí, y que para que cuente otra desarrolle, vez despliegue. su etapa vital en la cual bailaba tango en Yo patines. entendí que no fue una etapa pasada, ¿eh? No fue una etapa tan pasada. O tan pasada, por lo menos. Sí, 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 porque uno imagina, no sé si te pasaba con los profesores, con las profesoras, con esa gente que tiene una vida distinta a los roles que cumple, que tiene una vida, Sí. ¿no? Además de los roles que cumplen públicos Ujú. que está a la vista de uno. Y es difícil imaginarse. ¿Vos no jugabas con tus profesores del secundario ¿Qué harán? a imaginártelo en distintas situaciones? Me acuerdo No, una no. vez que yo salía de la escuela, me iba a tomar el colectivo y vi a un profesor que no era el mío, era un profesor de otro grado. eh, Algo muy estúpido. Lo vi fumando en la parada de Claro, colectivo. por ejemplo, Y yo era sin, como, está ese, fumando. está fumando, es un ser humano, Claro, era como, es o una sea, persona. no, obviamente era total y absolutamente normal, pero no en la escuela. Claro, Entonces lo vi claro. fumando y dije, che, Fuma. fuma. El, el Me profe acuerdo de eso García por lo fuma. inocente, porque era algo Claro. muy, muy sencillo Y realmente. qué proclives que somos a generarnos estructuras y ver al otro más que en tanto otro, en tanto el rol que le asignamos. ¿No? Y que cuando se sale de eso, incluso pasa que fuera de ese rol no te pasa que no lo reconoces por ahí en primera instancia en la calle. Alguien que ves todos los días atendiendo el almacén Ujú, claro, o en una situación particular. Después lo ves en la calle. A mí claro. me pasó con el del Rap. Ajá, Lo vi fuera del lugar de trabajo y no lo reconocí y voy semanalmente. claro. Pero Sí, 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 ¿cómo tenemos que una no mirada estás que se haciendo lo que estructura. haces cada vez que te Claro, veo? ¿y quién está lavando mi ropa ahora? Claro. Sería la pregunta. Sí, sí. Bueno, vamos a intentar un poco llevar esa idea de qué haces cuando no Cuando no haces lo que sos vos. haces. ¿Qué haces cuando no ¿Qué es lo hace que... Mario Sadras cuando no hace lo que conocemos? Que estar en la radiográfica, estar cubriendo, estar poniendo el cuerpo en la calle, lo cual es un tema al cual ya vamos a entrar. Eh, Has hecho muchas cosas, Mario, en tu vida. Y sí, Al- son muchos años. eh, Ustedes los jóvenes se sorprenden, pero ya van a ver pero, cuántas cosas se hacen, sobre todo en una patria como la nuestra. pero hay mucha gente que tiene muchos años y no ha hecho muchas cosas. Es verdad. También es Digo, cierto. no es una cuestión lineal, digamos, No, 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 no. tener más de 50 y haber hecho más de 50 cosas. Claro. Hablo de cosas como algo, no sé, trabajos, conocer Oficios. cosas, oficios, haber tenido iniciativas en distintos ambientes. Fuiste muy ecléctico, podemos decir. Sí, sí, yo lo atribuyo, además de
una característica de cierta ansiedad, inquietud, también a las épocas que a mi generación nos tocó atravesar, con las crisis respectivas y con haber formado una familia muy de joven y tener que mantener una familia, y en donde el otro día hablando con alguien que estaba a punto de perder su trabajo, me decía, empezaron los Juegos del Hambre, con lo que eso significa. Y salvo unos años de estabilidad que tuvimos más o menos para el pueblo trabajador, en donde vos podías, además de elegir por tus deseos, elegir y establecerte en un lugar y quedarte, como fue también en otras épocas, hasta el 76, yo recuerdo que la gente que laburaba en una fábrica estaba 15, 20, 25 años, las organizaciones gremiales y los delegados no solamente eran la representación de una idea política, sino también era la respuesta a cierta familiaridad, a cierta cotidianeidad, se conocían, claro, los festejos de fin de año. Bueno, eso como que en la dictadura se rompió, y creo que fue uno de los efectos buscados. Y bueno, esa misma contemporaneidad con estos tiempos históricos que te digo es lo que atribuyo. Sí, es cierto que también hay gente que trabajó 40 años en un banco y se ufana de su reloj de oro dado el día de su jubilación. Claro. Fue siempre una pesadilla para mí la posibilidad de una rutina semejante. Pero sí, transité distintos oficios, y no profesiones, pero sí oficios. Claro. Sí. ¿Cuál es el que más te marcó? Vamos a ir después a cuál te gustó, pero ¿cuál te marcó? Me marcó por una cuestión de que a medida que lo iba desarrollando me iba formando la docencia. No porque fuera el que yo más me abracé, porque yo empecé a trabajar de docente en la dictadura, y fueron distintas formas de relacionarme con el Estado lo que me fue modificando. Hasta me jubilé en el 15, en el 2015, y en esos últimos años sí creo que tomé o pude asumir, como yo pensaba en teoría e ideológicamente, asumir mi representación de trabajador del Estado, de ser parte del Estado. Cuando alguien me dijo en una de esas zonas en las que yo trabajaba en el Delta, bueno, pero acá el Estado está ausente, me salió naturalmente decir, bueno, pero acá el Estado soy yo. Claro. Como director de escuela, como trabajador del Estado, pude decirle plenamente por primera vez en 30 años de oficio, o de profesión, como quiera llamarse, que yo soy el Estado, cosa que fue muy difícil durante los años anteriores. Claro. Poder asumirse y poder finalmente estar empoderado, ya que se usa tanto esa palabra, en esa dimensión como para poder dar certeramente. Yo, bueno, pero ¿qué necesitas? Yo soy el Estado, acá en esta instancia, ¿no? Sí, que algo particular de la Argentina, y por eso es tan particular además lo que está haciendo Milei como gobernante, es que el Estado, comparativamente con Sudamérica, con Latinoamérica, con América en general, tiene una capilaridad estatal enorme. Es decir, claro, vos vas a los pueblos más pequeños del interior, o a las ciudades más grandes, y viste que se hace esa cuenta de la distancia entre personas, como que una claro, persona en el mundo tiene 7 contactos de distancia hasta otra persona. Bueno, yo creo que en la Argentina el contacto entre un habitante y un agente estatal, aunque sea del mínimo rango, son 2 personas o una persona. Sí, es casi... El Estado está cerca. Después podemos hablar de un millón de cosas acerca del Estado. Ahora, la capacidad, que también ahí colaboraron las organizaciones sociales, del Estado o de una instancia organizativa, está muy cerca. Sí, lo ves comparativamente a otros países. Yo viví un tiempo en Brasil, en Bucios, en la década del 80. Nada es lo mismo hoy, pero recuerdo que, por ejemplo, esa capilaridad que decís vos la tenían las iglesias evangelistas, y no el Estado. Por cada escuela que te cruzabas o por cada hospital que te cruzabas, tenías 7 u 8 iglesias evangelistas, hasta en ranchos, claro, casillas de madera. Habituado la visión cotidiana y el ámbito en el que uno pertenece a que esa presencia, como decís aquí en el país, y en épocas que no eran tan piola, 80, 90, de salida de la dictadura, continuidad de las políticas liberales, así todo era 7-1. Era 7-1. Quizá en San Pablo o en Río, no sé, fuera distinto, pero lo que es el interior profundo, como Bucios o un pueblo turístico en ese momento. ¿Qué hacías en Bucios? ¿Cómo llegaste y qué hacías en Bucios? Tuvimos un momento en mi generación, después de haber militado la primavera camporista y sería el peronismo de los 70,
como joven, como adolescente, 73 era delegado de la UES, 73, 74, 75, pasar a la clandestinidad. Luego me tocó ir al frente con el tema de el final del conflicto con el canal de Big, la hiperinflación, entonces un momento que decís, bueno, metete este pasaporte en el culo, no quiero saber más nada. Veías el escudo nacional y tenías ganas de patearlo. Había una ruptura con lo que llamamos la pertenencia a los símbolos patrios, porque me siento como, si bien hubo otras generaciones que fueron lastimadas severamente, siento que la mía fue vapuleada, ¿no? De sentir el poder o la posibilidad de ser parte activa en un cambio rotundo, en actuar, interactuar con tu sociedad, hacer un trapo de piso. En los 80, 84, 85 dije, más váyanse toda la mierda, cambio mi pasaporte, y era un chiste habitual, cambio mi pasaporte argentino por el de, dame, cualquiera, no sé, dame cualquier pasaporte, me ve la mierda. Lo cierto es que hay carnes y huesos hechos para los exilios, y habemos carnes y huesos que no estamos hechos para esos exilios, y eso lo comprobé rápidamente. Pero tenía con otros amigos un negocio de empanadas. Y teníamos unos carros en la playa, unos puestitos, y vendíamos escabio. Y algunas empanadas. Muy lindo, y alguna que otra empanada, cada tanto uno se equivocaba. Y sí, fue una salida en el momento de querer cambiar, porque era muy difícil vivir como maestro de grado, como maestro rural. Recién pude sentir una estabilidad económica y de poder proyectarme, de viajar a algo, de comprarme un coche un poco mejor, qué sé yo, te repito, entre el 2004 y el 2015. Pero hasta ahí era trabajar 3 turnos y siempre buscar algo que complementara. Es decir, vos ibas a trabajar y después tenías que ver de qué vivías. Claro. Además, claro. Sí, algo que es... mi generación lo está viviendo ahora, no vive con un trabajo, o pocos viven con un solo trabajo, pero que no es asombrosa o sorprendente o atípica. Es más las veces que fue así, en la mala, que las veces que fue en la estabilidad. Quizá para tu generación hayan sido menos veces, pero para... Nosotros tuvimos 2, bien y mal. Es decir, o relativamente bien y ahora relativamente mal. Absolutamente. Pudo estar mejor y esto todavía puede empeorar. Claro, es decir, estamos en el vértice de 2 laderas que nos podemos inclinar para cualquiera de los 2 lados. Claro. Y bueno, en esa intento de construcción de una vida y todo lo demás es que te lleva a hacer tanta variedad de cosas. Y además esto, ¿no? De no querer caer en una rutina, de no negociar ciertas cosas, ciertos principios. Cuando yo, una de las veces que me fui, mis contemporáneos, el que no estaba vendiendo a FJP, estaba vendiendo celulares o tiempos libres, o eran despedidos y se ponían canchas de pádel o parripollos, es decir, esto de los juegos del hambre. Sí. Pero también hay algo de muy personal, me parece, de aunque lo necesite, esto no lo quiero hacer o no lo voy a hacer. No pude dar ese lujo. Hay gente que no, y no costo. la Tiene juzgo. Un costo, todo tiene un costo. No la juzgo. Hay gente que laburó, encontró un laburo, le dio cierta estabilidad y no le gustó, nunca llegó a gustarle, pero dijo, esto es seguro. Esto es seguro, ¿cómo mantengo a mi familia? Qué sé yo, está bien, yo no lo voy a juzgar, me parece bien, pero hay gente que ha dicho, ha podido decir, está bien, me falta la guita, pero esto no lo voy a hacer. Esto no lo voy a hacer. Hay quienes tienen la fortuna también de tener alguna otra habilidad, o ser músicos, o gustarle el deporte, y que canalizan sus deseos, sus expectativas, más allá del trabajo. A mí se me dio que siempre pude conciliar las 2 cosas, es decir, dentro de todo, muchas cosas por sobrevivir, pero siempre buscando dar una respuesta a un término que creo que vos aprendiste conmigo acá, yo por lo menos lo aprendí ese día, no sé si vos ya lo manejabas, el término el concepto del domicilio existencial. Uno mira el mundo desde una perspectiva y quiere que se adapte a esa, que la realidad se adapte a esa, o por lo menos construir. Yo recuerdo que antes de irme la primera vez decía, quiero vivir de manera tal en que la vida se parezca a mí, no yo a la vida que me proponen. Entonces eso te lleva a moverte, a ser de alguna manera inquieto en relación a tus búsquedas, y finalmente en los 90 llegó la radio. Claro.
¿Cuál es tu acercamiento, no como oyente, sino como, o lo que sea que haya sido, en primera instancia a la radio? Fue por un accidente. Ajá. Si bien va a ser medio caricaturesco, pero vale. Porque yo vivía en Tras la Sierra, siempre quería hacer radio. Y vivir en un pueblo te da la posibilidad de vivir como una maqueta, sobre todo si venís de una ciudad. Es decir, que la complejidad de vivir en una ciudad como que te prepara para lo que en un pueblo se te presenta a la vista. Esto que decíamos de los profesores, te cruzás con el intendente, Claro. está todo más a la vista, más a flor de superficie. Sí. Y estaba buscando, habían 2 radios en ese momento. Y estaba buscando porque cuando me fui a vivir al Valle de Tras la Sierra, una de mis intenciones era hacer radio. Y me acuerdo que había un rally. Hacía poquito de llegar, yo todavía no conocía el todo Rally de Córdoba, sí. el rally que se hacía en el turismo carretera. Sí. No me acuerdo si fue en ese, pero bueno, en esa época estaba Johan Cancún, Carlito Junior, el pueblo se vestía de futuro, helicópteros, buzos antiflama, y la radio estaba en la entrada del pueblo frente a una estación de servicio donde muchos paraban para cargar combustible en los trailers, en los vehículos. Y me acuerdo que casi me mato con la moto porque estaba sacando el cable del micrófono por una ventana, el que conducía en ese momento el programa, que era Pajarito Saguri, y atravesaba sin ningún tipo de cuidado la calle principal, tratando de entrevistar hasta donde le daba el cable a los corredores que y yo venía con la moto y vi tarde el cable y me tuve que meter de contramano. Bueno, provoqué un accidente, no es que casi lo provocó, y que terminó en un altercado. Y fue justo en la puerta de la radio que me rescataron de ahí para que no me maten a golpe, pues encima que tenía la culpa yo, porque venía contra mano, se me dio por insultar a un capanga del pueblo. Y bueno, me sacaron manos solidarias. De y la cuando radio y dijeron, me sacaron, me metieron adentro de la radio y dije, ¿qué es esto? Porque yo la venía escuchando. Que me acuerdo que era la radio del aire libre, la 105.5, y me quedé para siempre. Empecé con un programa sábados a la noche, que se llamaba Cielo Líquido, que cuando salí, entusiasmadísimo, me acuerdo que fue una noche de carnaval, de febrero de los 90, y el pueblo, como todo pueblo, se revive, porque además hay mucho turismo y eso. Y había un barcito, que es el clásico Serpentario del pueblo, donde va todo el vejestorio amargo. La pulpería. A escabiar, claro. Y el dueño, uno de los dueños de la radio estaba ahí, y le digo, ¿y qué tal? ¿Le gustó el programa? Me dice, no, escuché un carajo, pibe, pero bueno, seguí. Y yo dije, qué lindo que debe ser hacer radio en Buenos Aires, que te escuchen, y hasta escucharte, porque existe esa posibilidad. Sí. Y lo pensé, me acuerdo de ese momento, y un tiempo me tocó acá, una década después o más, me tocó conducir a la tarde Abramos la Boca, que ahora está los viernes a la noche, conduce Mauro Cavalín. Programa pionero. Histórico, claro, que hemos conducido casi todos, creo. Todos hemos en algún momento conducido. Todos hemos pasado por Abramos la Boca, y recuerdo que terminaba a las 18 horas, en ese momento el programa, y recuerdo estar volviendo a mi casa en un embotellamiento feroz, escuchándome, porque ya era la voz de la radio en ese momento. Y venía las puteadas, y de pronto me vino como una epifanía, y dije, espera, Marito, vos lo pediste. Vos dijiste qué lindo sería escucharte en Buenos Aires. Claro. Y dije, acá tenés. Y estos son nunca más me quejé del tránsito, porque era cierto. Fue un deseo profundo que yo tuve en ese momento, y que unos años después, y esos son ciertos privilegios que a uno le suceden, estaba sucediendo. Sí. Ahora, aprendizaje, aprende a desear. Claro, bueno, ni hablar. Yo creo igual que los embotellamientos son generados por las radios AM y FM. Sin ninguna duda. El día Mala que... onda. Porque la radio del auto es... No tengo pruebas ni dudas porque no hice la medición, pero las radios analógicas de los autos, yo creo que deben ser el aparato analógico más usado. Sí. Más que ya los radiograbadores, la radio común. Sí. Porque sigue andando, los autos siguen viniendo con radio, AM y FM. Más allá de que tienen Bluetooth, le pones música, todo, podés escuchar en vivo la AM o la FM que te gusta en el embotellamiento. Claro. Y ahí gana la audiencia de aire tradicional. Claro, y que son distintos momentos, porque una cosa es el oyente, la oyenta que nos está escuchando en este momento en un vehículo volviendo a casa, la tensión, el relajamiento que tiene, es muy distinto al que tiene a las 10 de la mañana. O a las 8 de la mañana. Por eso me gusta esa clasificación que vincula a la radio con la vida cotidiana y con el latir
cotidiano de los oyentes y de las oyentas, en tanto hasta parece que tiene esto mismo a las 10 de la mañana, una hora charlando así, y no, porque estás atendiendo al público, estás vendiendo un tornillo, cortando un kilo de fiambre, Ujú. llevando al chico a la escuela, entonces la atención y los tiempos de que podés utilizar para poder captar la atención son unos, ahora son otros, ahora volvés, el día ya pasó, Ujú. Claro. las tensiones iniciales que te motivan a despertarte y la adrenalina que tenés, ahora es otra. Ujú. Entonces también somos analógicos. Me parece, más allá del aparato por el que lo escuches, Claro. me parece que hay un vínculo analógico distinto, por eso la radio no va a caducar, porque es otra propuesta. Ujú. Y creo que nada va a caducar. Todo encuentra su lugar, de Todo alguna encuentra su manera. lugar, sobre todo cuando se trata de comunicación. Sí, esto, bueno, esto mismo está saliendo en vivo y no en vivo, es ¿Estamos decir, filmados? estamos filmados, ahí Ah, tiene la mira. cámara. Mira. Nos pueden escuchar a través de la FM 89.3 o en cualquier momento o en años. En año, dentro de 10 años. Por ahí en Bueno, 10 años están escuchando esta charla. una de las cosas que me apasionó de la radiofonía de chico. Pero el otro día escucho, había un chico que no sé si fue verdad o no, pero si fue verdad es muy simpático y si no fue un buen chiste. Entonces fue verdad, es Eh, verosímil, es suficiente. Escuché un podcast fantástico. Tosco y Rucci hablando. Y como, Bueno, hermoso. bueno, ¿crees que fue un podcast perfecto? Claro. No importa, fue una entrevista que se dio hace 50 años. Hermoso. Está bien. Hermoso. Y bueno, esto puede pasar. Es decir, nos pueden escuchar dentro de 50 años. Si hay planeta y máquinas y funciona todo. Supongo que sí. Orejas. Pero Si es seguimos así. viviendo con orejas. Mario, viviste, bueno, nacido en Capital Federal, Sí, porteño. sí, porteño. Que has hecho, bueno, has tenido un domicilio ajeno que fue la Colimba en su momento, Sí. en La Patagonia. en la Regimiento de Patagonia. Infantería 25 en Colonia Sarmiento. La ciudad más fría, dicen, del planeta. Del Como planeta. pueblo. Sí, así dicen. ¿Qué sé yo? Bueno, vos seguramente la sufriste de esa manera. Yo la sufrí, para mí es verosímil. No Claro. sé si es verdad, pero es verosímil. Domicilio en Tras la Sierra, en Bucios, Ujú, en Miami, ujú. en Vicente López, Sí, Moreno, Moreno, Caballito, y fuera del país. Devoto. Fuera del país no, como domicilio fue Bucios, fue Miami, Moreno, no, Bucios y no, Estados Unidos y Brasil de irme a vivir. Ujú. Sí. Lo de Miami es muy... Y después en el país sí viví Tras la Sierra, viví en Los Toldos. Ujú. Es muy simpático, es tragicómico lo de Raro, Miami. sí, es raro. Es raro. ¿Cómo Es raro. llegaste? Contame Fue un de exilio, Miami. fue un exilio dolorosísimo. Bueno, previo al 2001 yo trabajaba para la Secretaría de Cultura y trabajaba también hacía prensa para SADOP, justamente, hacía prensa para SADOP y atendía también asuntos gremiales y bueno, empezaron a venir los ajustes, los achiques, empezó a venir la falta de laburo, no había alternativas. Yo tenía una distancia en ese momento con la docencia, Ujú. y surgió así por gente conocida que tenía la posibilidad de que me pagaran el pasaje y que yo lo fuera devolviendo con laburo. Mi intención era hacer ahí un alto, juntar unos dólares y llevarme a la familia para España, Ujú. que era donde también tenía algunas puntas, pero no me daba el piñé para llegar a España, no tenía esas posibilidades. Nunca me fui con la idea de quedarme a vivir ahí, hubiera sido, aunque se me presentó inmediatamente la posibilidad, pues son bastante grotescos. Claro. Cualquier cosa que haga un mayamense, porque dicen allá que Miami es el país latino más cercano a Estados Unidos, Claro. porque está lleno, pero son todos gusanos. Es un asco. Sí. Te digo literalmente. Yo tengo es la una teoría de que porquería. nadie nació en Miami. Yo creo Es que decir, no. que no hay estadounidenses nacidos en No, Miami. no, el poblador que vive, el norteamericano nativo que vive en Miami se va de otras localidades de viejo a vivir Ujú. su jubilación si es que la tiene cómoda. Claro. Y se va allá porque el clima es bueno, pero entre Miami y Cuba me quedo con Cuba sin ninguna duda, Claro. en términos de paisaje más la forma de vida. Pero sí, fui a trabajar obviamente de lavacopas. Ujú. O sea, llegué un miércoles y ya el viernes estaba pudiendo girar algo de guita con 3 hijos Ujú. preadolescentes. Claro. Este, Año Y 2000. 2001 recién, las torres que fueron en septiembre, yo Sí. tuve el sentido de la oportunidad de irme en noviembre. Me revisaron hasta el último rulo, me pasaron los detectametales Claro. por todos lados, con cara de turco que uno tiene, con portación de jeta, se me hacía bastante cuesta arriba.
Claro. Caminar. Pero me acuerdo que pasé el aeropuerto, estaba con sandalias y me escanearon hasta las sandalias. Ajá. Todo. ¿Cómo, nunca charlé esto con alguien que haya estado, por lo menos en el mismo país. ¿Cómo fue las Torres Gemelas en Estados Unidos? Una paranoia infernal, un día, porque como cuando uno está preso, me pasó en la Colimba también. Hay momentos en que uno se considera que está Todo te en persigue, problemas. claro. No, empiezo a entrenar. Ajá. Empiezo a entrenar, me pasó en la Colimba y me pasó en Miami. Entonces yo todas las mañanas, cuando trabajaba de tarde-noche, me levantaba todas las mañanas, iba a un gimnasio y después me iba a trotar por la playa. A estar en estado, porque además estábamos en estado de convulsión. Las Torres, el quilombo acá. Me quedaba muy tarde hasta la madrugada viendo por internet que ya había los sucesos que iban sucediendo acá con un dolor inmenso. Mis hijos estaban Ujú. tirando piedras en la Plaza de Mayo. Claro. Yo tratando de juntar dinero, ya no para irme, sino para volver. Cuando vi eso, porque algo que pesaba y dolía en la previa a ese exilio era que no pasaba nada. Lo más excitante que había pasado, o que te podía parecer excitante en términos de ver una Hay beta por algo, donde sí, puede pasar algo, fue la renuncia de Chacho Álvarez, claro. con lo de la ley Banel, con unos meses antes. Sí. No, el Este, 2000 fue trágico y y aplastado. aplastante, Que es a lo claro. que temo de estos tiempos. Ujú. Estuve en Chile hace poco, en marzo, y volví. De las pocas cosas que escribí en los últimos años tiene que ver con ese temor de caer en ese sopor bueno, de resignación, de agobio, de que para qué, Ujú. si todo es lo mismo y Claro. y a la final mira cómo estamos. Sí, mejor no Y hago eso, nada. claro, y eso es de alguna manera lo que creí percibir, porque tampoco en una semana uno puede percibir tanto, pero de caminar las calles de Santiago de Chile, de ver esa cosa de esa división tajante que supone el río Mapocho. De un lado del río tenés Latinoamérica y tenés el Santiago nativo original, y del otro lado es como si estuvieras en Palermo, Ujú. y toda una cosa de sumisión y de resignación y de, hasta si se quiere, Claro. autohumillación Bueno, Santiago por no mostrar rebeldía. es el como el ejemplo exitoso de la ciudad latinoamericana que quiere Sumergida, ser Buenos Aires, que sumida, claro. como, bueno, todo lindo, edificios y Palermo y Starbucks y todo lindo, Hasta que cruzas el hasta, río Mapocho. claro, y el alquiler altísimo y las burbujas financieras inmobiliarias, entonces, de un lado, la ciudad perfecta y Los para allá no hay carteles de nada. las AFJP todavía, como que hay una rebeldía posible y aceptada. Yo llegué pocos días después del 8M y se veían los rastros por las pintadas y los afiches pegados, pero todo muy prolijito, porque además si te pasas de la raya te la dan. Ujú. Y esto, ¿no? Un señor de clase media, media alta, acomodada, caminando con su camisa celeste y su panza ostentosa, no te dice permiso, te dice cuidado. O Claro, sea, llena la línea de punto, que cuidado que vengo yo. claro. Y eso frente a un morocho, como yo, o sea, tengo más cara de latino y del otro lado del río Ujú. Mapocho que de este, pero eso es toda una señal y eso es toda una declaración de principios. Y tuve mucho miedo en ese momento, recién a marzo todavía esta locura al cielo abierto no estaba desplegada, y creo que uno de mis más grandes temores no es a la violencia o al estallido que se puede desatar, y esperemos que así sea, sino a que no suceda. Ujú. Uno de mis temores, que me harían replantearme verdaderamente seguir o no acá. No me refiero a radio, me refiero acá acá eh, como un locus de posibilidades, un lugar de desarrollo en donde la resignación es lo único que no nos puede pasar. Ujú. Y verdaderamente me inquieta mucho que Claro. eso sea así. Eh, ¿Has tenido miedo a la muerte? Es decir, o por represión o por falta de alimento, digamos, porque no alcanzaba la plata y esto termina mal en alguna de esas tantas vidas, si se No, quiere. miedo a la muerte no. Y de hecho, me gatillaron en la cabeza un par de veces, justamente por ser de la generación a la que pertenezco, como simulacros. Dos veces. Uno en la calle y otro en la colimba. Sin saber yo. También he gatillado en Ajá, circunstancias similares en la colimba. Pero no, miedo a la muerte no, porque son circunstancias para mí, en la forma que se me dio, extremas, en las que no es lo peor que te puede pasar. Y en términos y qué es lo peor que te puede pasar? y lo peor que te puede pasar es esto, es estar muerto en vida. Lo peor que te puede pasar es que no pase nada. Ujú. Lo peor que te puede pasar es levantarte dentro de 30 años como te acostaste la última vez. Yo creo que... No, miedo no, pero sí me pasa algo curioso que me trajo la memoria
de otros tiempos, que hay ciertas movilizaciones cuando voy, que dejo todo preparadito por si no fuera a volver por varios días. Ujú. Y yo no soy muy organizado, pero me fijo que cierro la llave del gas, la general, dejo un ventilete Sí, así, bajo las persianas, como si me fuera por una semanita, por la duda, claro, porque no se sabe. No, previsiones sí, miedo no. El miedo verdaderamente me lo da y lo tengo por las personas queridas, lo tengo, y no es demagogia esto, de verdad, porque, como repito, quienes vivimos en determinada etapa histórica pasamos por muchas cosas y verdaderamente todo es chapa. No claro. es valentía. Sí, tiembla, cuando explotan los primeros corchazos te tiembla todo. Fíjate en mis registros fílmicos, no Sí, filmo los primeros segundos, porque ahí claro, estoy temblando. claro. Ahí estás temblando, si no estás Sí, sí. loco. No, que es como todo, no es no tener miedo, es No, no ir es. igual con miedo. Claro, Sí. es superarlo y hacer del miedo algo positivo y algo. Pero la ferocidad y la posibilidad de que esa forma que adopta el Estado argentino represor y asumiendo elementos del terrorismo de Estado haga sus efectos. A eso sí tengo miedo. A Ujú. que la Claro, posibilidad de esta instalación del terror por parte de las amenazas, por parte de la ferocidad con la que pegan y todo lo demás, que lo vimos en la última movilización cuando finalmente el Senado aprobó la ley bases, no hubo nadie. ujú. Y creo que en parte había una cosa, y a eso también le tengo miedo, escuchar a compañeros en la anterior, en diputados, que se iban temprano y decían en la primera jornada, decían, ¿y para qué? Si ya está todo cocinado, ¿para qué nos vamos a quedar? Claro, A eso sí le tengo miedo. sí. Sí, sí, fue un... No es lo mismo estar que no estar. No, Digamos. no es lo Sigue mismo. pasando el tiempo y cambian las condiciones, pero no es lo mismo estar que no estar. De hecho, la idea de esto, bueno, una idea que se discute mucho, de esto explota, esto estalla, no es el fuego, no es generación espontánea, es decir, No, hay que prenderlo. algo, hay que prender el fuego, si alguien quiere que Nadie esté... se va, hay que echarlo. Claro, eh, esas son las circunstancias y creo que es un debate de militancia. Bueno, vamos a efectivamente desde nuestro movimiento que ha peleado y ha defendido tanto la democracia, en este caso, hacer lo necesario para que no se cumpla el mandato constitucional. Es que es Eh, constitucional terminar con un gobierno que es un oprobio, que es violento, que no respeta el juego democrático, está contemplado por la Constitución y no solamente por la Constitución. El fallo que impulsa a Pablo Yonto en la contraofensiva reivindica la contraofensiva como el derecho del pueblo a levantarse en armas por la Constitución y se hace extensivo hasta la Puebla del 2001. ujú, Es decir, se inserta la contraofensiva en ese alegato magistral de Pablo Yonto, que genera una causa colectiva ujú, en términos de lo que fue la contraofensiva, se hace extensivo y se toma como ejemplo también lo que pasó en el 2001. El pueblo se claro, levantó en defensa propia. sí, el Y derecho a la eso, resistencia. claro, el derecho legítimo a la resistencia. Y creo que es lo que hay que poner. Nadie habla de salirse de los cánones institucionales ni de la ley. Creo que no hacerlo nos está llevando a no respetar la Constitución, ni la soberanía, ni la bandera, perder la Claro, dignidad. Lo de ayer con los gobernadores desfilando en fila india, entrando al Congreso, al salón donde se hizo el Congreso de Tucumán, fue insultante. Es como que le sí, peguen a tu viejo un sopapo y tu viejo McFly, ¿viste? Hola sí, McFly, que le hagan así en la sí, sí, cabeza, sí, ver a tu representante. Lo mismo cuando le cortaban el audio a los diputados del campo popular en el Congreso. Que hablamos claro, con sí, dirigentes acá, ¿cómo le tirás un enojate. sillón? La idea es Enojate, la puta. enojate, No sí. podemos estar más enojados nosotros que ustedes, loco, dejate de joder. Claro. Claro. La idea de... nosotros también tenemos, así como Milei planteó una narrativa, un discurso, nosotros también tenemos nuestra discusión con la, entre comillas, casta, es decir, con nuestra dirigencia. Eh, y bueno, ahí es donde se traba el debate. No creo que el debate se trabe porque siempre hay debate, de hecho se fomenta. El tema es para dónde va, para Claro, dónde claro. enfila el debate, para dónde enfila la discusión del quehacer. Acá tenemos que asomarnos por encima del cogote, como dijo creo que Fernando Estecha acá, no me acuerdo si Lucas quien le hizo una nota, que hablando de Bolivia con el golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, auto o no, pertenece a los asuntos internos de la hermana república, que muchos dijeron, bueno, pero esto le dio razón a Milei de decir, viste, no, flaco, vos como dirigente, como jefe de Estado, vos tenés que repudiar lo que pasó. Luego, ¿qué es lo que pasó? Lo dirimirán ellos ahí adentro.
hablando de nuestras relaciones exteriores, pero que decía, desde que asesinaron al Che en Bolivia, las Fuerzas Armadas bolivianas están filtradas por los servicios de inteligencia norteamericanos. Esto sucede. Y lo hizo extensivo a nuestra dirigencia también, que dice, mira por arriba del hombro de toda nuestra dirigencia, de cuáles son sus terminales. O sea, el ser un país semicolonial no es solamente la posibilidad de la fuerza de ocupación de quienes están en un determinado momento a cargo de cierta responsabilidad del Estado. Compete a todo. Y esas terminales están acá. No podemos seguir siendo ingenuos en términos de pensar en que son cálculos electoralistas o mezquindades o asuntos personales. Hay operatorias mucho más complejas que tallan ahí, y creo que es el momento en el que el pueblo debe ingresar con paso firme a señalar cuál es el camino y mostrar a quien quiera ser dirigente de ese proceso que va a tener que poner arriba de la mesa lo que hay que poner. No imagino una salida moderada de todo esto. Sí. No, yo creo que por el momento la salida es acorde. Ni siquiera es, a la es violencia acorde. que están desplegando sobre nosotros. Por lo mínimo discursivamente. Para empezar a hablar. Lo que me parece es que sí estoy de acuerdo con la infiltración. Los servicios han existido. Los grupos empresarios y han trabajado que muy bien que... muchos años y lo siguen haciendo. Sí, igual yo tengo, es decir, puede ser ingenuo, pero confío mucho en el error humano. Es decir, sí, claro. Yo estoy convencido de que hay compañeros que se mandan unas cagadas aberrantes y que no son servicios, simplemente se mandan unas cagadas magníficas. Eso está también, ¿no? Eso desde me pasa eso porque también eso te permite creer en el error humano, en la falta de formación y en la discusión, te hace no perseguirte, porque si no, cada uno con el que no estás de acuerdo decís es servicio. No, claro, no. Eso, y no. No quiere decir que no los también haya. pero también hay boludos. Y bueno, y es como, o sea, no todo el que no piensa como vos está equivocado, por ahí hay equivocado es uno, y no todo el que se manda cagadas dentro del campo popular es un servicio o es un enemigo infiltrado. Necesariamente, no necesariamente. De hecho, el 99% no, el 1% por ahí sí está del otro lado. Esas lecturas que te señalan, creo que uno de esos libros históricos es de Hernán Brienza. Algo así, no recuerdo porque lo leí hace mucho, no es el Loco Dorrego, pero sí la incidencia de una carta que se encuentra en el sobre todo Dorrego de un amante que hace que aceleren el fusilamiento, o sea, una eventualidad en la historia. Pongámosle esa, que no sé si mi memoria me está haciendo fiel, pero pongámosle situaciones que en la historia se presentan azarosas y que son determinantes para el cambio de rumbo. Me apasiona, porque pasa. Hay una película que se llama El Factor Humano, y tiene que ver con eso. No tenemos que olvidarnos, sobre todo en épocas en las que empieza a querer avanzar, o por lo menos discursivamente, en el diseño de las políticas, lo que llaman la inteligencia artificial, como si fuera algo irrefutable e irrebatible. Y no lo es, porque también esos mecanismos están cargados por seres falibles. Entonces creo que es un momento de empezar a tener un poco más de confianza en nuestros errores, claro, y en nuestras vísceras y en nuestras intuiciones, que en nuestros razonamientos, que están mucho más contaminados y mucho más dirigidos de lo que pensamos. Entonces, creo que Dolina decía que la ciencia, que la fe o los milagros son superiores a la ciencia, porque vos para demostrar un hecho científico necesitas de cientos de corroboraciones, pero para corroborar la existencia de un milagro con uno es suficiente. Claro. Y creo que en un momento, como cuestionamos a veces comunicadores, yo soy uno de los que incurren en eso, que puede ser observable. Este tipo es un psicópata de mierda y está loco. Por el presidente, ¿no? Sí. Por si cabe alguna duda. No, pero no puedes diagnosticar por radio. Y sí, porque me remito a las intuiciones del barrio, en las que vos lo ves caminar y decís, este es el loquito. Claro. Este tipo está loquito. ¿Por qué renunciar a eso en función de qué certeza? De que es el excelentísimo. Y la verdad que no, que hay certezas a las que nos lleva hoy la razón que me dejan muy lejos de la parada del bondi. Y después hace frío de noche y tengo que volver caminando. Claro. Sí, que no alcanza, no es suficiente. No alcanza en este y además, momento la razón o no la lógica. Llega, porque además tampoco llega, porque yo no veo un compendio de médicos analizándolo y que nos digan efectivamente si podemos decirlo o no decirlo y si tenemos razón o no tenemos razón. El doctor Ubri sí, es médico, claro, y puede.
diagnosticar a Cristina. Nosotros no podemos decir que este es un psicópata, hijo de puta. Claro, pero bueno, así es la cuestión. Algo que yo he discutido mucho con Carlos Aira, quien ha tenido su cafecito también. Uno es un tiene... presupuesto lo suyo con el café. No, no es tanto. No es tanto. Podría ser más. Pero algo que yo le digo, y él me dice que no, y así ad eternum, porque como son las discusiones, con los Aira, uno dice que sí, el otro que no, el otro que no, el otro que sí, y así hasta el infinito. Gira la rueda. Gira la rueda. Hasta el infinito. Es que uno tiene miedo, no en el ciclo de la política o del hecho de ganar o perder, que es muy relativo, pero más o menos ganar, si se quiere, lo tiene atado al ciclo vital individual personal. Biológico. Es decir, ganar antes de morir. Algo que me quedó, que dijo creo que Osvaldo Bayer, si me equivoco, muere en 2018 o 2000, es decir, muere durante el macrismo. Y cuando gana Macri en 2015, Bayer dice algo, no recuerdo textualmente, pero dice algo así como, che, ya tenía, no sé cuándo, 90 años, ponele 90 años. Decía, y Bayer empieza, yo hice esto, y peleamos acá, peleamos allá, hicimos esto, revisamos aquello, le ganamos una dictadura, peleamos con la dictadura, nos mataron, o sea, todo lo que hizo Bayer y miles de compañeros a lo largo de su vida. Y ustedes vienen y votan a este. Claro, la puta madre. Y yo, y ahí yo en esa idea, en esa frase sentí como que Bayer estaba diciendo todo al pedo. Todo lo que hice fue al pedo. Y era como, claro, no es que Bayer no sepa que en el futuro esto va a mejorar. Digamos, indefectiblemente, en el ciclo de la historia vital de los pueblos, que es, no sé si eterna, pero muchísimo más amplia que la vida humana, en algún momento vamos a ganar de nuevo. Y después vamos a volver a perder de nuevo. Y así, huida y vuelta. ¿No está asociado ganar, perder dentro de tu vida? Claro, lo que pasa es que uno trata de abordarlo desde una perspectiva sistémica. Primero, yo no creo que la historia sea circular. Yo creo que es helicoidal. Helicoidal es la forma de la espiral. Parece un círculo, pero no estás en el mismo punto. Estás en un punto análogo. Estás más adentro o más afuera del centro, claro, a medida que lo recorres. En el círculo, todos los puntos vas a estar a la larga siempre el mismo. Yo no creo en eso. Creo en la historia como un helicoide. Parece que estás en el mismo punto y que si encima tirás de la puntita de la espiral del centro, podés subir o bajar. Claro. Creo en eso, y creo que también una de las grandes... Que es como giran los planetas. Que es como giran los planetas, no giran circularmente. Si no estaríamos siempre en el mismo lugar, la vida no tendría sentido. Si igual vamos a estar en el mismo lugar. Y lo primero que pienso frente a ese mismo razonamiento, puta, y todo esto, ¿para qué? Es, y si no lo hubiéramos hecho, ¿te imaginas qué? Claro, es sí, decir, totalmente. Si estamos así, después de todo lo que hicimos, de todas las veces que ganamos, imagínate si no lo hubiéramos hecho. Probá con no hacerlo. Por otro lado. Y por otro lado, creo que sí hay una ventaja, hasta tanto nosotros no entendamos esto de la sociedad como un gran organismo, porque peleamos contra corporaciones, primero que no tienen alma, y segundo que tienen, no sé, creo que China proyecta sus políticas hacia 300, 400 años adelante. Y las corporaciones también. Las corporaciones multinacionales, los británicos que vinieron a poner acá los trenes en el Río de la Plata, estaban pensando en este momento. O sea, no sé si hoy en claro, particular, pero sí en todo el potencial que se iba a desplegar a lo largo de la historia. Y para nosotros es una gran frustración y un empezar de nuevo si esto, en un tiempo biológico que son 60, 80 años, que en la vida de una corporación es nada. Claro. Entonces se pueden dar el lujo de perder porque la retoman en donde la dejaron. Si nosotros entendemos esto de los cambios sociales por fuera de los ciclos biológicos y los entendemos como parte de un ciclo biológico social en donde abarca varias generaciones, las evaluaciones y los optimismos y los pesimismos tendrían otras dimensiones también. Pero creo que si pretendemos que lo que nosotros podemos construir, que en definitiva si viviste 80 años serán 30 o 40 de productividad, de vida útil, de posibilidad de cambio, hay quienes tienen el privilegio, Norita, Eve, Fidel, de tener tiempo más prolongado, pero ¿cuánto? 10 años más, 20 más,
no es tanto. Claro. En términos de la vida de los si nosotros pudiéramos no empezar la historia todos los días como pretenden y dar continuidad a ese trayecto, que es a donde apuntan también sabiamente, al rompernos el relato, al rompernos la perspectiva cultural, que la identidad son los huevos que amalgaman esa masa que da una continuidad histórica a un cuerpo social, creo que las cosas las verían no sé si serían muy diferentes, quizás sí, seguramente, pero sobre todo las sentiríamos distintas. Y si las sentís distintas, ya son distintas. No vivo esto como una derrota definitiva. Vivo esto como, no sé, como que vas manejando y te caíste en un bache de 4 metros, bueno, ahora hay que armar un quilombo bárbaro para sacarlo de ahí, pero con buenas intenciones y buenos modales no lo vamos a sacar. Y no porque uno adscriba a la violencia, sino porque hay que entender que estamos sufriendo, entre otras cosas, las consecuencias de un gran movimiento telúrico, en términos de sísmico, de placas tectónicas, no acá, en el planeta. Estamos viendo las consecuencias y un reordenamiento que en otras instancias históricas requerían de una guerra mundial. Y ahora esa guerra es sorda, pero está ahí, entonces no podés pretender utilizar las mismas categorías, ni para analizarlo, ni como el instrumento de cambio. Claro. Pero es nuestro... No sé dónde ubico el pronombre, pero voy a decir nuestro rol. Es nuestro rol el quiebre violento o el quiebre... Sí sé que es la organización. Sí, claro. Sí sé que es la organización, pero es nuestra tarea hacerlo. Sí, lo que pasa es que no hay que entender como tarea el hecho de que la militancia es la única instancia. Hay miles de maneras de que uno desde su accionar pueda generar esos cambios y tienen que ver con el domicilio existencial y cómo actúas desde ahí. Es decir, no necesitas o agarrar una bandera, un bombo o un fierro para que eso se produzca. Hay miles de maneras. Si cortás el pelo, si hablas por la radio, si pintás un cuadro, también tenés la posibilidad, asumido como parte de un gran engranaje que es ese organismo social. Sí, es nuestra tarea, es inevitable. Yo creo que no solo que es nuestra tarea, sino que es inevitable y lo vas a estar haciendo en algún sentido. La diferencia es si sos o no consciente que lo estás haciendo, pero que lo estás haciendo, lo estás haciendo. Yo creo que sí, que es inevitable. Es inevitable que al mover la mano se me muevan una cantidad de músculos, tendones y huesos de los que no soy consciente, pero que para mover la mano seguramente eso está sucediendo. Claro. ¿Cuándo dijiste voy a... o sea, me contaste lo de la radio, tenías ganas de hacerlo, fuiste y lo hiciste. Pensé que iba a ser operador, de hecho fui operador al principio. Fuiste operador, te pagaban con ovejas, por ejemplo. Y pagaban, sí, muchas veces estuvimos así con bichos, claro. Con gallinas, con ovejas. Y digamos, teníamos una lora en la consola, que le decíamos la loculora, porque hablaba cada tanto. ¿Cuántos años estuviste en la radio en Tras la Sierra? En Tras la Sierra estuve como 8 años. Todas las mañanas. Mañana, tarde ¿Qué y años noche. De él? Estuve desde el 89 hasta el 97, 98. Claro. O sea, ¿viviste el menemismo en Tras la Sierra? En radio. Ajá. Y en radio. Haciendo radio. Claro. Y prensa gráfica también. Ajá. Hacía. Renuncié a la docencia y me dediqué de lleno de radio. Fue como una epifanía. Y encima en Tras la Sierra se dio que como en todos lados, porque esto que nosotros esperamos de esta explosión o de esta, si se quiere, revuelta popular y qué sé yo, en general si uno revisa la historia, no sucede en Plaza de Mayo en el Congreso, sucede en el interior del país. Y las condiciones objetivas que se van acumulando también. Yo recuerdo que en ese momento había asumido Mestre, sí, como gobernador de la provincia de Córdoba, y el hijo de puta pasaba por el interior de la provincia y, por ejemplo, visitaba una escuela y había una portera cebando mate. Cuando llegaba, entonces decía, gobernador, un matecito. Tras la Sierra estoy hablando. Sí. Esto pasó en mi pueblo. Claro. Y el tipo la mira, toma el mate, sigue, con cara de nada, vuelve, le dice, otro matecito para que no se vaya Rengo, y el tipo la mira y le dice, con cara de hielo, se ve que mucho para hacer no tiene, que estuvo toda la mañana cebando mate, y la cesó. Y cesaba los órdenes técnicos, es decir, se da mucho en el interior de nuestro país, incluso de la provincia, parejas, matrimonios, familias, que el hombre o la mujer es policía, el otro es docente y piden por unidad familiar un mismo destino. Bueno, rompió con todo eso. Entonces, si vos eras de Cruz del Eje y tu compañera era de Río Cuarto
y querían conservar su labor, tenían que volver a su lugar de origen. Claro. Ese desmembramiento que después nosotros vemos traducido Ujú. en términos, lo recuerdo, parece un relato de ahora, ¿no? Ahora que lo Claro. estoy Sí, sí, diciendo en total, voz totalmente, alta, totalmente. parece un relato de ahora, pero eso sucedía en el interior y eso sucedió en esa construcción de deshumanidad, de inhumanidad absoluta, Ujú. de un nivel de crueldad innecesaria, aparte. Sí. Querés hacer tus negocios, hacelo, pero no hace falta que seas tan hijo de puta. Claro. ¿No? No, y además algo que, bueno, es medio reiterativo, pero no está más de más plantearlo. Creo que me da cierta esperanza. Bueno, esperanza tengo, es decir, me mantengo optimista por un futuro, creo que por un futuro sistémico, en el sentido de dónde está ubicada la Argentina y el momento del mundo. Creo que hay cierta optimismo, pero además que hay algo que el peronismo en la comunidad organizada lo tiene y lo plantea, lo edifica, es si administras bien la gestión del laburo poco o incluso malo, pero que hay, o que puede haber, puedes hacer que la gente viva en paz. Es decir, falta un montón, hay muchas necesidades, hay que hacer las cosas bien y mejorar la economía, la distribución, etcétera. Pero si lográs que una familia que tiene trabajo pueda estar junta, pueda tener un lindo fin de semana y unas buenas fiestas, 15 días al año de vacaciones en Santa Teresita. es decir, no Y es comer tanto. sandía con vino en la vereda. No es tan, merecen mucho más, pero no es tanto. Y se puede hacer bien gestionado. Hasta acá se podía. Yo ya creo que hoy, para lograr eso, que hasta si hubiera ganado Massa, por eso yo digo que Massa es el último que milité como administrador de la dependencia, si se quiere, o alguien que lleva a términos medios, o esas formas pragmáticas del peronismo. Si hubiera ganado Massa, y hasta Massa, yo pienso así, pensaba así, no hace falta tanto, se puede ir dilatando, no es necesario estas explosiones ni estas implosiones sociales, pero llegaron a un punto, y estos tipos están haciendo una revolución. Sí, Ya claro. no va a ser posible administrar esto porque la voracidad de esto está desatada y no frenás a un toro que se te viene encima con buenos gestos o con movimientos atemperados. Lo tenés que frenar. Y creo que estamos en esa instancia. Si hubiera, lo milité a Massa con fe y con confianza, como lo milité al Pichichi, a pesar de todo, de que no se me caiga la voz. Eso de lo de Pichichi es algo fantástico en el sentido. Nadie le pide tanto. Nadie le pide tanto. Lo de ahora es. No voy a ingenuamente decir es inentendible. Yo lo banqué, le consta a la radio. Pero es como. Yo lo banqué. Yo lo banqué, lo voté, lo banqué. Creo que debió volver a ser parte de la discusión en 2017. Creo que debió, y fue parte de la discusión durante el albertismo, creo que debió ser parte, aunque sea de las consideraciones para que sea candidato en 2023. No lo fue, y seguí diciéndolo, y no me arrepiento. No, ahora es está decir, en la lista. Menos mal. Yo digo, estuve bien en militarlo y votarlo, estuve bien en decir que tenía que estar, estuve bien diciendo hay que meterlo. Obviamente, lo que hizo hoy, lo que hizo ahora, está mal, pero no. Lo que hicimos nosotros está bien. Está bien. Como decía Luca Prodan, yo estoy al derecho, dado vuelta estará vos. Es decir, no es que como hoy está con Milei, viene uno a decirme, viste, no teníamos que votarlo en 2015, sí, claro, tarado. Pero bueno, me voy a la abstracción, pero dentro de la individualidad. ¿Quién sos, Mario Sadras, de todas esas? Sos todas las cosas que hiciste y viviste, pero si te tenés que describir, poner Mario Sadras 2 puntos. Como diría Moyo, no, en su voz, pará, no sé si es el autor. No abuses de las citas, te quiero escuchar, porque Moyo dijo, Moyo es Moyo. Pero bueno, pero esto es terapia casi. No, algo inacabado todavía, no por terminar de definirse, porque eso ya está, pero de poder estar terminado. Leí una vez por ahí que el infierno es ver en los últimos 10 segundos de tu vida quién podrías haber sido. Espero descubrirlo antes. Ese soy, el que busca esa posibilidad, de modo tal que ese que se me puede cruzar por adelante como última visión en los últimos minutos de mi vida, no sea una amargura, sino un guiño y decir, bien, loco, ese. Quizás ya pasó. Está pasando. Está pasando, esa búsqueda está pasando, no es parte de mi motor, de mi intranquilidad bien entendida. Que poder ver al tipo que mira en la cama así en un desdoblamiento,
que está ahí por despedirse, por picar el boleto, un guiño y una sonrisa. Eso, el que espera ese encuentro y no el decir, puta, la que me perdí. Claro. Y algo que preguntamos en el cafecito, ¿qué tenés ganas de hacer que por ahí no estás haciendo? Decís que esto lo tengo ganas de No, hacer tengo esto. una fortuna bárbara. Estoy haciendo lo que siempre quise. Si vos hace 15, 20 años me hubieras dicho, vos a los 64 primero vas a estar haciendo esto cotidiano, vas a estar con esta gente, vas a estar... Firmo. ¿Dónde firmo? Sí, hubiera firmado. No, esto quiero hacer. Esto quiero hacer. Luego pasa la historia y lo que está sucediendo y que te desvía del camino. Pero esto, una vez dije, me gustaría estar en Buenos Aires haciendo radio y ahí estoy. Y bueno, me gustaría estar viéndonos triunfantes en una gran asonada popular que revierta este proceso oprobioso. Pero seguramente habrá instancias en el medio que no nos van a gustar tanto y habrá dolores en el medio que nos van a doler mucho. Seguramente, pero que como esto, hay que calcular, hay que aprender a desear bien. Seguramente para que eso se cumpla van a haber muchas cosas que no nos van a gustar, que tengan que pasar para que eso se cumpla. Pero sí, quiero ver eso, quiero llegar a verlo. Quiero llegar a ver de nuevo nuestra patria en un sendero, porque además cuando tenés hijos, nietos, amores, entendés que que la trascendencia no es vos en el tiempo, sino todos esos seres. Entonces ya estás trascendiendo y ya tenés que pensar como si fueras a tener un fin de semana largo y no hay guita en el cajero, como para dejar esa reserva porque ya trascendiste, ya está, demasiado tarde. Como ese chiste que cuenta que no, van al médico y le dice, bueno, se atan las trompas y no tiene más niños. Manuela, nos cagaron, volvimos y los niños están ahí. Ya está, ya es tarde. Uno ya trascendió. No te permito retirarte sin que me cuentes cómo fue tu experiencia de pirata en un barco. Tapirote, qué hijo de... Eso pasa por hablar borracho. La Florida, en Miami. Bueno, había que juntar guita, había que juntar para girar a Buenos Aires. Y dentro de donde estaba, me aborda una señorita y me dice, ¿vos sabés bailar? Y la vi verdaderamente, no voy a ser discriminatorio, pero la chica estaba un poquito... Digo, ¿quién es la coreógrafa o el coreógrafo? Me dice yo. Y pensé como me pasaba en la colimba, si esta baila, yo también. Claro. Fácilmente, aunque no fuera así. Sí. Y bueno, y lo que más me motivó era que me pagaban $50 por ensayo y $100 por función, que podían darse 2, 3 por semana. Bien. En un ambiente no muy esforzado. Ajá. Sobre todo, que Claro. era importante y me permitía seguir trabajando otras cosas. Y era una obra de teatro del dinosaurio Bernie, si no me equivoco. Barney, claro. Una producción de Disney, que ensayamos en un clubhouse. Ahí, yo era no solamente el único varón, sino además era el único que no usaba máscara. Que no sabía si tomarlo como un insulto, pero tratándose que era Miami era un elogio. Claro. O sea, tenía... ni siquiera porque me había dejado la chivita, gorro, un loro de felpa. Ajá. Era todo parche playback. También. Parche, obviamente, las botas bucaneras. Y seguir la coreografía que te dirigían de ahí. Y bueno, y ensayaba 2, 3 veces por semana, al mediodía, en un lugar con piscina, me pagaban. No, sobre todo no había ningún muchacho ni muchacha de mi barrio que estuviera viendo eso y me ocupé de que no hubiese registro histórico. Claro. No hay ninguna imagen. El único rastro que queda es mi grupo donde me envío yo las cosas con un único miembro. No hay acceso. Que se llama Pirata Tapirote. Claro. Ese fui también. Ah, bien. Bueno, es parte del bagaje. Pirata del Caribe. ¿Cuánto duró eso? Y eso duró el tiempo que estuve allá. Como un Después año. armar la sucesión, sí, casi. Después armar la sucesión. Entrenar a tu heredero, porque pirata. Claro. Que eran dos jóvenes también latinos ahí. Sí, la última noche me hice invitar a cenar y muy bien, la última noche que el pasto de mando. Claro, y el disparador para volverme fue cuando Rodríguez Sá dijo, no vamos a pagar la deuda. Y fui y me saqué pasaje. No me importó que había un estreno importante, nada. Y me volví. ¿Y volviste acá? ¿Eso fue en mitad de...? Eso fue febrero, creo. Porque yo vine unos días después, porque ya era tan rápida la dinámica de los presidentes que entre que sacás el pasaje y viajás ya te cambiaron el presidente. Llegaste y ya no era Adolfo el presidente. Ya no era Adolfo, tampoco me iba a volver. Claro. Pero sí. Y acá volvés en 2002.
¿Y de qué trabajas? Me reincorporé a la docencia. A la docencia. Ajá. Hasta Ya que me en Tigre. jubilé. Sí, ya había trabajado de remisero, de carpintero, de zapatero, hecho radio, todo. Sí, claro, y concursé de director de islas. Y sí, fue la mejor etapa, Ujú. porque coincidió con Néstor, 2003. Claro. ¿Viste el Este, crecimiento y en...? sí, fue Sí, vertiginoso. Fue vertiginoso. Además, el cambio real de lo que fueron los paradigmas educativos. Era lo que yo pensaba, una escuela al servicio del chico, el edificio adaptado, y esto por nombrarse. Bueno, la nueva ley educativa, el nuevo diseño curricular, una cantidad de. El enfoque de las ciencias sociales, la perspectiva, el lugar desde donde. Hubo verdaderamente un cambio revolucionario. Hablan que estos hipócritas de mierda con el macrismo después dijeron que la nueva ley no sirvió para nada. La ley 1420, hoy me llegó un recuerdo, porque nos habían homenajeado los directores. Yo fui por la provincia de Buenos Aires en el 104 aniversario Ujú. de la ley, que nos llevó en 2013, creo que fue 2014. Que nos llevó el Ministerio de Educación por toda la ciudad, un tour, un homenaje Ujú. lindo, con conciertos, con charlas. Y la ley 1420, que proponía la educación obligatoria, laica y gratuita, tardó 100 años en consolidarse. Claro. Una ley que promueve cambios estructurales semejantes, no es que se promulga y se ejecuta, porque decían cuántos alumnos ahora que es obligatorio el secundario, cuántos alumnos. Pará, hijo de puta. Claro. Pará, que tiene 6 meses la ley, ¿qué querés? Sí. Ese, Ujú. Mario, gracias. Hay al mucho más, contrario, un pero gustazo, gracias. siempre. Debo hacer algo junto un día.